Buenas noches para todos. Nosotros vamos a exponer acerca de la progresión temática. Mi grupo está conformado por María Camila Osorio, Andrea Alexander Cardona Duque, Daniela Guerrero Olavel y quien les habla, Francis Yulani Jiménez Timaná, del grupo S2155 de Administración de Empresas de la institución universitaria Antonio José Camacho. Los temas que vamos a tocar en este momento son la introducción, la definición de progresión temática, la importancia en la coherencia textual, tipo de progresión temática, los ejemplos, análisis comparativo y el análisis crítico de un texto académico, también la conclusión. Bueno, hoy vamos a trabajar acerca del tema de progresión temática, que básicamente es la forma en que se organizan las ideas dentro de un texto. No se trata de solo escribir bien, sino de saber cómo conectar lo que ya se dijo y lo que se quiere agregar. En esta presentación vamos a ver qué es la progresión temática, los tipos que existen, como la lineal, la constante, la derivada y la compleja, y cómo influye directamente en que un texto se entienda con claridad. El objetivo de este trabajo, pues, es entender cómo esta estructura ayuda con que el lector siga un hilo del discurso sin perderse y cómo podemos aplicar para mejorar en nuestra redacción. Al final, pues, de la presentación, lo que queremos demostrar es dominar la progresión temática que nos permite construir un texto más sólido, coherente y efectivo, tanto en lo académico también como en lo profesional. Para iniciar, ¿qué es la progresión temática? La progresión temática pues, es el mecanismo que organiza la información de un texto conectado con lo que ya se ha dicho, que es el tema, con lo que se añade, que es la novedad del rema. Permite que el contenido avance de forma lógica y estructurada, facilitando así la comprensión del mensaje. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando escribimos un texto no solo importa lo que decimos, sino cómo organizamos la información. La progresión temática es justamente eso, el camino hacia el siguiente contenido desde lo que ya se conoce y el tema hacia lo nuevo que se quiere comunicar, que es el rema. Es como construir una conversación lógica entre oraciones, donde cada uno se conecta con lo anterior y prepara el siguiente. Gracias a esta progresión, el texto, pues, como tal, fluye, tiene sentido y no se siente cortado o desordenado, por decirlo así. Porque es clave para la coherencia textual, porque garantiza que las ideas se desarrollen de manera ordenada y relacionada, evita también saltos abruptos, guiando pues al lector a través del discurso y permite construir párrafos claros, donde cada oración aporta el desarrollo del tema principal. Es decir, la coherencia textual depende de que las ideas estén bien conectadas. Si esta oración aparece sin relación con la anterior, el lector se va a perder. La progresión temática pues evita eso, que nos ayuda a guiar pues al lector con un paso a paso, manteniendo un hilo conductor. Así cada párrafo tiene una estructura clara y continua y las ideas se conocen hasta formar un discurso como tal completo. En resumen, sin progresión temática, pues no hay coherencia y sin coherencia el mensaje simplemente no va a llegar. Ahora pasamos con los tipos de progresión temática. En este punto, principalmente vamos a hablar sobre la progresión con temática lineal, que esta es una forma de organizar un discurso en que la información nueva, que se le llama rema, es una oración y se convierte en el tema o la idea del siguiente punto. Se crea una cadena de ideas que avanzan en una dirección clara sin salirse del hilo conductor. Para aplicar este tipo de progresión temática se debe tener en cuenta pues varios factores, principalmente se debe elegir el tema central, que es donde se decide el tema que se va a hablar. Se debe plantear una idea inicial donde se empieza con una introducción sobre el tema en general, se desarrolla la progresión donde cada frase nueva debe de tomar la idea más importante de la anterior y desarrollarla usando conectores como eso significa que, como consecuencia, debido a esto, etcétera, y ya por último se debe cerrar con una conclusión lógica. La progresión temática constante es una forma de desarrollar un texto en la que se mantiene el mismo tema principal a lo largo de varias oraciones y donde cada oración aporta información nueva, pero sin cambiar como tal el tema principal. Se presentan ideas o aspectos relacionados como, por ejemplo, aportar datos, ventajas, usos, etcétera, pero siempre hablando del mismo tema. Se pueden usar como conectores como además, por otro lado, en relación con esto, etcétera. La progresión temática constante se debe usar cuando se quiere profundizar en un solo tema, pero desde distintos ángulos o cuando se hace una descripción o se explica de manera extensa un concepto. La temática del tipo derivada
tipo de organización donde el discurso que hay un tema general y a partir de este tema se generan los subtemas, que eso se le vendría llamando los temas derivados. Todos los subtemas están relacionados con el tema principal, pero no necesariamente la información está conectada entre ellos. Esta se estructura de la siguiente manera. Principalmente se debe de tener un tema en general, que es la idea principal. Los temas derivados, que son las ideas secundarias, se desarrollan a partir del tema general, y la rema, que es la información nueva que se da sobre cada tema derivado. Aquí, como por ejemplo, tenemos el tema general, que sería el cambio climático. El primer derivado sería el cambio climático que afecta al ecosistema. Como segundo tema derivado sería el cambio climático impacta a la economía global. Y tercer tema derivado sería el cambio climático influye en la salud humana. Todos estos temas estarían relacionados con el tema general, que es el cambio climático, pero no necesariamente su información está relacionada una con la otra. Y ya por último, tenemos la progresión temática compleja o por salto, que esto ocurre cuando se mantiene una línea temática clara y continua. El tema puede cambiar de una oración a otra, aparecen nuevos temas que no están conectados directamente con el tema anterior, se puede ver que tiene ausencia de progresión lineal o constante, ya que no se basa sobre un mismo tema, sino que va de un tema en otro, y esto puede dificultar la coherencia textual, pues si no se usa de manera adecuada. Es común en textos científicos extensos o ensayos argumentativos. De acuerdo a lo que dijo mi compañera, les voy a explicar algunos ejemplos de la progresión. Primero tenemos la progresión lineal. La idea es avanzar, como en una cadena, paso tras paso. Un ejemplo de ello es la educación ambiental, es la clave en nuestras vidas diarias. Si la aprendemos desde niños, podremos protegerla cuando seamos pues, más grandes. La progresión sistemática constante se habla del mismo tema todo el tiempo, pero mostrando distintos aspectos. Ejemplo, el cambio climático afecta algunos cultivos. El cambio climático también obliga a muchas personas a dejar sus hogares. La progresión temática derivada de una sola idea salen de varias. Ejemplo, la globalización transforma la cultura y también impacta la economía y cambia la política de los países. La progresión temática por saltos o compleja es la idea, no sigue un orden fijo, van de un tema a otro. El uso excesivo de redes sociales pueden causar la soledad, pero al mismo tiempo la globalización abre nuevas oportunidades para conocer otras culturas. Bueno, en base a los temas anteriores, vamos a realizar un análisis de comparación para entender mejor cómo funciona la progresión temática y por qué es tan importante en el ámbito académico. Cuando hablamos de progresión académica, nos referimos a la manera en la que las ideas de un texto van entrelazadas una con la otra. Esto nos da claridad y coherencia en los textos a la hora de entregar un mensaje. Para comprender mejor su importancia, comparamos dos ejemplos. El primero son los textos estructurados. Estos se caracterizan por presentar un tema más central en el que se desarrollan sus ideas más organizadas y con una lógica más clara. Un ejemplo de estos puede ser un ensayo en base a los hábitos académicos, en el cual la primera base es definir qué son. Segundo, tenemos la cual se incluyen cuáles son esos hábitos que se vayan a utilizar en el transcurso del proceso. Y por último, ya determinamos la resolución de dicho problema. En cada parte de estos textos va conectado uno a raíz del otro. En esto nos da una coherencia más amplia a la hora de mostrar la idea principal y la coherencia del texto. En segundo tenemos los textos de fallo.
En estas, las ideas van de bruto en bruto, es decir, que no tienen una línea definida a la hora de mostrar su idea principal y su coherencia y lógica son desordenadas. Es por eso que a la hora de leerlos, el lector no tiene una claridad definida de qué es lo que en el texto se está presentando y a raíz de esto puede crear una confusión a la hora de presentarlo. Ya por último tenemos la comparación final. En esta se presenta la diferencia entre ambos textos, que es decir, la organización de las ideas principales, secundarias y terciarias, en la cuales se debe tener mayor disciplina a la hora de presentárselas para que el lector tenga más claridad de cuál es el tema que se está presentando y cuál es la lógica y, digamos, coherencia presental de lo que se está mostrando. Ya por último, tenemos un análisis crítico a base de un texto académico. El título de este texto es la adaptaciones curriculares y su importancia en estudiantes con necesidades educativas especiales. El objetivo general de la investigación fue analizar las adaptaciones curriculares y su importancia en estudiantes con necesidades educativas especiales. La investigación se llevó a cabo desde una perspectiva cuantitativa mediante la recopilación y análisis de referencias documentales y bibliográficas. En este sentido, los investigadores utilizaron un diseño bibliográfico de tipo documental para llevar a cabo un proceso de investigación en el que la población de estudio se basó principalmente en documentos escritos, textos, trabajos arbitrados y tesis. Se apoyaron en un método analítico sintético. Además, se empleó el enfoque inductivo-deductivo, concluyendo que las adaptaciones curriculares son esenciales para los estudiantes con necesidades educativas especiales. Al adaptar los contenidos, metodologías y materiales a sus necesidades y capacidades, estas ayudan a mejorar su aprendizaje. Además, permiten que los estudiantes participen plenamente en el currículum general, adaptando a su nivel, lo que fomenta la inclusión educativa. De acuerdo a este texto, la progresión temática que se evidencia es sobre todo la progresión temática lineal, con un avance lógico desde lo general hacia lo específico, con repetición de elementos importantes. Su estructura inicia con el tema general, que es el propósito de la investigación, seguido de este describe cómo se hizo el estudio, métodos y materiales que se usaron. Se presentan las conclusiones o hallazgos de lo que se descubrió, que en este caso son que las adaptaciones curriculares son esenciales, que mejoran el aprendizaje y fomentan la inclusión de los estudiantes. Cada oración toma algo derivado del párrafo anterior para conectarlos, como por ejemplo la investigación, los investigadores, estas adaptaciones, etcétera, usando conexiones correctas y reflejando una coherencia y cohesión, donde se mantiene un vocabulario homógeno en todo el tema, una secuencia progresiva que no da saltos bruscos, como lo haría en caso de un texto de progresión temática de saltos o por complejo, y donde cada oración añade información nueva, pero sin salirse como tal del tema principal y manteniendo la información vinculada con el tema previo que ya se estableció. Para concluir, se puede analizar que se utiliza una progresión con temática lineal. Esta progresión ayuda a mantener la coherencia del texto, ya que todas las partes contribuyen al mismo propósito y a la cohesión porque las oraciones están bien enlazadas léxicamente, referencialmente y con conectores educados. Bueno, en conclusión, después de analizar la progresión temática, queda claro que no es solo una técnica de redacción, sino una herramienta que transforma cómo comunicamos nuestras ideas. Cuando sabemos estructurar un texto con lógica, usando pues distintos tipos de progresión, logramos que el mensaje tenga claridad, coherencia y pues fuerza argumentativa. Además, pues entender esta estructura nos permite leer con más criterio, identificar fallos de textos ajenos, mejorar pues los nuestros también. En definitiva, pues aplicar la progresión temática es escribir con intención y leer con profundidad. Ya, entonces, muchas gracias por su atención.